Hola, bienvenidos a la clase número 3 de Fisiología del Trabajo. En esta clase vamos a hablar o vamos a seguir hablando un poquito sobre los aspectos neurológicos, algunas regulaciones importantes a nivel hormonal y también los sistemas básicos de energía. Empezamos con las hormonas. La adaptación hormonal no es más que la serie de procedimientos que se realizan dentro de nuestro cuerpo con el fin de controlar la producción de las hormonas dentro del cuerpo. Entonces, a medida que nuestro cuerpo va produciendo hormonas, asimismo nos vamos adaptando. Es como un ciclo, se produce la hormona, pero no se debe producir más allá de lo que se necesita para trabajar normalmente. Entonces siempre hay como un inicio y un final en la producción para que el cuerpo trabaje adecuadamente. Entonces, dependiendo de cuál sea la composición de la hormona y el tipo de receptor con el que va a interactuar, vamos a tener dos clases de hormonas, las peptídicas y las esteroideas. Otra clasificación que también hace referencia al aspecto químico las puede dividir en tres. Las aminas, entre ellas, por ejemplo, adrenalina, hormonas tiroideas, melatonina. Las esteroideas, que pueden ser, por ejemplo, las hormonas sexuales, los glucocorticoides y las formadas por las peptídicas y las proteínicas. En las hormonas peptídicas, entonces, son aquellas que son sintetizadas directamente, son hormonas activas o bien que forman parte de una proteína más grande e inactiva conocida como prohormona, de la que surgen hormonas por proteólisis, o sea, son como el inicio de otras hormonas. Las hormonas proteicas entonces interactúan con receptores hormonales en la superficie celular de los tejidos que yo necesito interactuar, con los que yo necesito trabajar. Entonces, debido a que la unión con los receptores de la hormona peptídica comienza una cadena de segundos mensajeros, se va a dar una activación en la expresión genética y en el metabolismo celular, lo que va a hacer que también se generen procesos de crecimiento celular. En las hormonas esteroideas son las que se sintetizan a partir de un precursor lipídico, ya sea el colesterol, por ejemplo, y que actúan por vía de receptores intracitoplasmáticos o intranucleares, dentro del citoplasma o dentro del núcleo. El resultado final será la liberación de las hormonas esteroideas en la modificación de la concentración de proteínas y que esto a su vez va a modificar la actividad metabólica de la célula que necesita esa hormona. Acá tenemos, por ejemplo, la hipófisis o pituitaria, que podemos dividirla en dos, una parte anterior, una parte posterior. La parte anterior se conoce como neurohipófisis y la parte posterior se conoce como adenohipófisis. Ahora bien, a nivel de las células neuroendocrinas del hipotálamo que se conectan hacia la pituitaria, vamos a tener algunas células secretoras que van a estimular la adenohipófisis, la porción posterior. Y entonces esto va a desencadenar que por lo menos la neurohipófisis produzca la ADH o vasopresina, que trabaja en el riñón para la absorción de agua, que produzca oxitocina, que genera contracción dentro del útero, o que también en la glándula mamaria produzca la creación y expulsión de la leche. Tenemos entonces a nivel de la adenohipófisis o la porción posterior que vamos a tener hormona de crecimiento que va a trabajar a través del hígado para el crecimiento óseo, el crecimiento muscular y del tejido adiposo. Tenemos la prolactina que trabaja en la glándula mamaria para producir leche. Tenemos la LH y FSH que trabajan en las gónadas, ya sea en los testículos o en los ovarios. En los ovarios, por ejemplo, desarrollo folicular o secreción de estrógeno, que es otra hormona. Ovulación y secreción de progesterona, que es también otra hormona. La espermatogénesis o la secreción de andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas.
Entonces, esto también va a generar otro tipo de situaciones, o sea, son hormonas precursoras, son hormonas que van a ayudar al organismo a producir más hormonas. Vamos a tener la adrenocorticotropa, que trabaja también en el riñón. Eh, Vamos a tener la TSH, que estimula la tiroides, eh, y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas hormonas tiene su propia función. En cuanto a la respuesta endocrina durante el ejercicio, está mediada por secreción de estas hormonas, las cuales entran al torrente sanguíneo y que mantienen la homeostasis dentro de nuestro cuerpo. La síntesis de estos mediadores y en consecuencia su acción va a depender de qué tanto tiempo yo voy a hacer ejercicio. No es lo mismo que yo necesite X cantidad de hormonas para hacer ejercicio 5 minutos, que yo necesite Y cantidad de hormona para hacer ejercicio 30 minutos. También es diferente la cantidad de hormona que voy a necesitar si el ejercicio es pasivo o si el ejercicio es activo o si es un ejercicio de alto impacto. Entonces, el ejercicio más que nada produce una alteración de la homeostasis que va a ocasionar que se estimule el sistema nervioso central, el sistema hipotálamo adrenal, que se genere una respuesta y una adaptación a los cambios morfofuncionales para que la homeostasis se vuelva a equilibrar. ¿Esto cómo sucede? Pues iniciando con el hipotálamo, que controla el sistema endocrino, va a regular la actividad de la hipófisis y según el estímulo que reciba va a enviar diferentes acciones a todas las otras glándulas endocrinas. En la glándula tiroides vamos a tener producción de hormonas que estimulan las reacciones metabólicas. Es una glándula que entonces va a estar muy, muy activa durante el ejercicio físico. Tenemos el páncreas, que se encarga de regular los niveles de azúcar en la sangre. Es muy importante durante la actividad física, pues es el principal combustible para la contracción muscular. O sea, el azúcar que ella regula es el principal combustible. Las glándulas suprarrenales, que son como los sombreritos que están encima de los riñones, generan hormonas que funcionan de manera muy importante en la regulación de la presión arterial, del metabolismo de los nutrientes y de la activación del sistema nervioso simpático. Y por su parte, las gónadas también tienen su acción, produciendo testosterona en el hombre y estrógenos en la mujer, lo que va a desarrollar características sexuales secundarias, entre esos el desarrollo de la masa muscular. Los hombres y mujeres tienen distinta distribución de la masa muscular y distinta distribución del tejido graso. Entonces, los ejercicios siempre deben ir orientados hacia la edad, hacia el sexo y hacia el tipo de cuerpo o el tipo de actividad básica de esa persona. Vamos a tener respuestas hormonales inmediatas, mediatas y tardías. Las inmediatas son durante los primeros 30 minutos de ejercicio. Es una estimulación central a nivel del hipotálamo que genera la estimulación simpática del sistema simpático adrenal con aumento de catecolamina, es decir, adrenalina y noradrenalina. Y esto determina entonces la inhibición de la síntesis de insulina, estimula la producción de renina, lo que genera efectos en hormonas en todas las células del organismo. La respuesta inmediata va a ir de los 30 a los 60 minutos de ejercicio, donde vamos a empezar a secretar hormonas hipofisiarias como la hormona de crecimiento, la adrenocorticotropina, la prolactina, la hormona antidiurética o vasopresina y la tirotropina o TSH. Tenemos la respuesta tardía. La respuesta tardía, que es cuando el ejercicio demora más de 60 minutos, vamos a tener una estimulación parasimpática que induce la producción de adrenocorticotropina y en consecuencia la liberación de glucagón, somatostatina, secretina, polipéptidos intestinales, polipéptidos pancreáticos.
toda esta liberación de distintas hormonas, o como vemos en estas dos últimas, que liberan de repente la misma hormona, es porque se da para mantener el equilibrio. O sea, si yo voy a gastar o voy a quemar azúcar para hacer ejercicio, yo necesito que mis hormonas mantengan el equilibrio dentro de mi cuerpo. Entonces, además de hormonas para poder hacer ejercicio, yo también necesito energía. El azúcar o la glucosa es una fuente de energía. Pero tenemos sistemas energéticos, que son vías metabólicas por las cuales el músculo obtendrá más energía para contraerse. Entonces, a partir del azúcar, se dan una serie de procesos específicos para producir energía. La energía que nuestro cuerpo necesita se llama ATP. Y hay tres sistemas que regulan la producción de ATP. La vía aeróbica, que incluye oxígeno, la vía anaeróbica, que simplemente va a romper células de azúcar, y la vía de la hidrólisis o la vía de los fosfágenos. Estos sistemas energéticos entonces necesitan algunos sustratos iniciales para llegar a crear el ATP, entre ellos el oxígeno, el agua y el azúcar. Estos sustratos entonces van a provenir de reservas del organismo e incluso de la ingesta diaria de nutrientes. Obviamente, si yo me la paso comiendo arroz, desayuno, almuerzo y cena, perdón, pero lo más de ejercicio que yo hago es subir las escaleras al primer piso donde vivo, en el edificio donde vivo. Esa cantidad de arroz, que es puro almidón, que al final de la digestión se va a absorber como azúcar, es demasiada para la cantidad de actividad física que yo tengo. Mientras que hay personas que comen arroz, pizza, papitas fritas, comida chatarra, no sé qué, pero hacen ejercicio todos los días, 2 horas diarias, incluso los fines de semana. Entonces, esa cantidad de almidón y azúcar que ingieren se va a quemar diariamente. Y por eso, a pesar de que no come adecuadamente, va a estar, va a tener un cuerpo en forma. No va a haber grasa distribuida en su cuerpo, versus el otro que no hace nada y come lo mismo. Ahora bien, ambos van a tener un daño a nivel vascular por los depósitos de grasa que se dan en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias. Pero a nivel físico, lo que estamos viendo lo vamos a ver sano. Pero por dentro ocurren otras cosas. Los principales sustratos entonces son los hidratos de carbono, los carbohidratos, que en español sería el azúcar, o la fructosa. La fructosa es el tipo de azúcar que nuestro cuerpo absorbe de las frutas. En caso de que vayamos a utilizar a partir de las reservas que ya tenemos en el organismo, vamos a utilizar los depósitos de glucógeno muscular y los del hígado, que sí provienen de los hidratos de carbono, pero se encuentran almacenados dentro del cuerpo. También vamos a utilizar la grasa intramuscular y las que tenemos en el tejido adiposo y los aminoácidos de las proteínas musculares. O sea, si yo no consumo azúcares o carbohidratos en estas dietas famosas que privan el cuerpo de azúcares, el azúcar es el sustrato más importante para producir energía, pero el cuerpo es mágico. Si yo no tengo azúcar, yo tengo glucógeno. Si yo no tengo glucógeno, tengo grasita, que puede ser que esté cubriendo o entre los músculos, o la grasita que tenemos en la barriguita, por ejemplo. Entonces, siempre el cuerpo va a tener una fuente de producción de energía. Existen tres tipos de sistemas energéticos, como ya les dije, pero eso va a depender de el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y la cantidad de sustratos que tenemos almacenados para generar energía. Siempre va a predominar una de las tres vías en cada persona, dependiendo de las circunstancias mencionadas anteriormente. Cada actividad deportiva entonces va a utilizar un sistema energético principal diferente o una combinación de estos dependiendo de la intensidad y de la duración. Bien,
En esta imagen entonces podemos ver las distintas vías de producción de energía. Tenemos la de los fosfatos, la glucólisis anaeróbica, las aeróbicas que puede ser por degradación del azúcar o por degradación de las grasas. Pero obviamente va a depender del tiempo, ¿sí? De la capacidad de producir energía y del tiempo que yo necesito mantenerme produciendo esa energía para seguir haciendo mi ejercicio sin agotarme, sin desmayarme. El ATP también se conoce como adenosintrifosfato, ATP nada más son las siglas para enunciarlo, para que sea más fácil hablar de él. Es la única molécula que va a proporcionar energía al organismo. Cuando ella se rompe, entonces el músculo puede contraerse. Es como que tuviéramos una batería cargada. Ese es el ATP. Pero si le quitamos agua, ella va a formar una molécula llamada adenosinbifosfato, ADP, y va a liberar un fosfato. ¿Okay? Es esto que tenemos aquí. Eso significa que esa ruptura de la cadena va a dejar mi batería sin carga, ¿sí? Y va a seguir liberando agua. El ATP es necesario para otras funciones de las células, como el transporte a través de la membrana o la síntesis de macromoléculas. Pero la idea es el ejercicio, cómo respondemos ante el ejercicio. Otras funciones del ATP, la contractibilidad del miocardio, que es el músculo del corazón, la sinapsis neuronal, la secreción hormonal, la circulación, la respuesta de la membrana, la contracción muscular en el ejercicio, la respuesta a las lesiones o a las heridas y la respiración. Esta es la molécula de ATP. Si ven, tiene 1, 2, 3 fosfatos. La concentración de ATP en el organismo es muy escasa y solo alcanza para una contracción muscular intensa de pocos segundos. Debido a esto, entonces es indispensable que existan alternativas o sistemas alternos para producir energía que se encarguen de producir ATP para prolongar la actividad muscular. Bien, chicos, cualquier consulta ya saben que estamos a la orden.